Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y a veces aterrador, los 13 castigos más impresionantes de Dios que se encuentran en la Biblia. La Biblia está llena de historias poderosas que muestran la ira y el juicio divino, y hoy vamos a repasar algunos de los más notorios. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos sobre temas bíblicos. Comencemos. Nota importante: la interpretación de estos eventos es subjetiva y puede variar según las creencias religiosas y culturales de cada persona. Número 1. El diluvio universal. El relato del diluvio universal se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en los capítulos 6 al 9. En este relato, se describe cómo Dios, en su descontento con la maldad y la corrupción que había invadido la tierra, decide llevar a cabo un acto de juicio divino en forma de un diluvio catastrófico. Dios, al observar la maldad creciente de la humanidad, se entristeció por su estado y decidió actuar. El texto bíblico menciona que los pensamientos del corazón humano eran de continuo solo malos, Génesis 6:5, y que la violencia y la injusticia se habían vuelto rampantes. No obstante, Dios encontró gracia en Noé, un hombre justo, y decidió salvarlo a él y a su familia. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca, una enorme embarcación, y dentro de ella debería llevar a su familia y parejas de animales de cada especie para preservar la vida durante el diluvio. Este arca era una medida de salvación, y Dios le dio a Noé instrucciones precisas sobre cómo construirla y qué llevar en ella. Dios envió lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, inundando toda la superficie terrestre. Las aguas subieron de tal manera que incluso las montañas más altas quedaron sumergidas. Esto llevó a la aniquilación de casi toda la vida en la tierra, con la excepción de las criaturas que estaban en el arca de Noé. Después de 40 días y noches, las aguas comenzaron a disminuir gradualmente. El arca de Noé finalmente descansó sobre el monte Ararat, y después de esperar varios meses, Noé envió un cuervo y una paloma para verificar si la tierra estaba lista para la habitación humana nuevamente. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, Noé entendió que las aguas se habían retirado lo suficiente y que la vida en la tierra podía comenzar de nuevo. Después de que Noé y su familia salieron del arca, Dios hizo un pacto con la humanidad, prometiendo que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio de la misma magnitud. El arco iris se convirtió en el símbolo de este pacto, recordando a la humanidad la promesa divina de misericordia y cuidado. Este relato del diluvio universal en la Biblia es una narrativa poderosa que ha influido en la cultura y la religión a lo largo de la historia. Además de su aspecto como un castigo divino, también se puede interpretar como una advertencia sobre las consecuencias de la maldad y la importancia de la justicia y la obediencia a Dios. Número 2. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra es otro relato poderoso en la Biblia que ilustra el juicio divino debido a la inmoralidad de estas ciudades. La historia de Sodoma y Gomorra se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en los capítulos 18 y 19. Estas dos ciudades estaban ubicadas en la llanura del río Jordán y se caracterizaban por su inmoralidad y perversión. La historia comienza con la visita de tres hombres, que en realidad son ángeles, a Abraham.
Dios les revela su intención de destruir Sodoma y Gomorra debido a la maldad de sus habitantes. Abraham, preocupado por su sobrino Lot y su familia, intercede ante Dios para buscar su misericordia. Mantienen una conversación en la que Abraham suplica a Dios que no destruya las ciudades. Si se encuentran al menos 10 personas justas en ellas. La inmoralidad que se describe en Sodoma es severa. Cuando Lot ofrece refugio a los ángeles en su casa, los habitantes de Sodoma rodean la casa y exigen que Lot les entregue a los visitantes para abusar de ellos sexualmente. Este acto perverso y violento refleja la depravación moral que había tomado control de la ciudad. Los ángeles advierten a Lot y su familia sobre la inminente destrucción de la ciudad. Y les instan a huir y no mirar atrás. Lot y su familia abandonan la ciudad, pero la esposa de Lot, desobedeciendo las órdenes divinas, mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal como castigo divino. Dios descarga su juicio sobre las ciudades impías. Se desencadena una lluvia de azufre y fuego desde el cielo, que destruye por completo Sodoma y Gomorra, convirtiéndolas en cenizas. Este evento es interpretado como un castigo divino por la inmoralidad y la maldad que reinaban en esas ciudades. La historia de Sodoma y Gomorra se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos la ven como un recordatorio de las graves consecuencias de la inmoralidad y la falta de justicia, mientras que otros enfatizan la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de actuar con justicia y misericordia. Número 3. Las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto se encuentran en el libro del Éxodo, específicamente en los capítulos 7 al 12. Este relato se sitúa en un momento crucial de la historia de Israel, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto bajo el gobierno del faraón. Dios envió estas plagas como señales y juicios divinos con el objetivo de liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y demostrar su poder sobre los dioses egipcios. Cada plaga tenía un propósito específico y estaba diseñada para persuadir al faraón a dejar marchar al pueblo de Israel. A continuación, describiré brevemente las 10 plagas enviadas por Dios a Egipto. 1. La plaga de la sangre. Dios convirtió el agua del río Nilo y todas las fuentes de agua en sangre, lo que causó la muerte de los peces y volvió el agua no potable. 2. La plaga de las ranas. Miles de ranas infestaron Egipto, invadiendo casas y tierras. 3. La plaga de los piojos. El polvo de la tierra se convirtió en piojos que afectaron tanto a los egipcios como a los animales. 4. La plaga de las moscas. Enjambres de moscas llenaron el país, causando molestias y destrucción. 5. La plaga de la muerte del ganado. Enfermedades mortales afectaron al ganado egipcio, dejando a los israelitas sin ser afectados. 6. La plaga de los úlceras. Los egipcios sufrieron de dolorosas úlceras en la piel. 7. La plaga del granizo. Una tormenta de granizo destruyó cultivos y animales. Excepto en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. 8. La plaga de las langostas. Enjambres de langostas devastaron lo que quedaba de los cultivos. 9. La plaga de las tinieblas. Egipto fue cubierto por una oscuridad espesa durante 3 días. 10. La plaga de la muerte de los primogénitos, la plaga más devastadora, en la que Dios mató a todos los primogénitos en las casas egipcias, incluyendo al hijo del faraón. Después de la 10ª plaga, el faraón finalmente liberó a los israelitas, permitiéndoles salir de Egipto.
Este evento es conocido como el Éxodo y es uno de los momentos más importantes en la historia del pueblo judío. El relato de las plagas de Egipto es rico en significado espiritual. Muestra el poder de Dios para liberar a los oprimidos y cumplir sus promesas. También resalta la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la obstinación y la opresión. Número 4. La caída de Jericó. La caída de Jericó es un episodio bíblico que se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es una historia que destaca la fe, la obediencia y el poder divino en la conquista de la ciudad de Jericó por parte de los israelitas. La historia de la caída de Jericó tiene lugar después de que los israelitas cruzan el río Jordán y entran en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. Jericó era una ciudad fortificada y estratégica en su camino hacia la conquista de Canaán. Jericó estaba rodeada por murallas impresionantemente altas y robustas que la hacían casi inexpugnable. La ciudad estaba bien preparada para resistir cualquier ataque. Dios había prometido a Josué que entregaría a Jericó en manos de los israelitas, pero la estrategia para lograrlo era inusual. Dios le dio a Josué un plan específico para la captura de Jericó. Los israelitas debían rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el arca de la alianza y tocando trompetas, pero sin hacer ningún otro ruido. En el 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces y luego, al sonido de las trompetas y un grito, las murallas se derrumbarían. Esta estrategia parecía poco convencional y desafiante, pero los israelitas confiaron en la promesa de Dios y siguieron sus instrucciones con fe y obediencia. Este acto de obediencia a Dios y su líder, Josué, es un tema central en la historia. El 7º día llegó, y los israelitas realizaron las 7 vueltas alrededor de Jericó, seguidas del toque de las trompetas y el grito del pueblo. En ese momento, las murallas de Jericó colapsaron milagrosamente, y los israelitas pudieron entrar en la ciudad y tomarla. Un aspecto importante de esta historia es la salvación de Rahab, una prostituta que vivía en Jericó. Rahab había ocultado a los espías israelitas y se había convertido en creyente en el Dios de Israel. Debido a su fe y protección a los espías, ella y su familia fueron salvadas de la destrucción de Jericó. La caída de Jericó es un relato que destaca la importancia de la obediencia a Dios, la fe en sus promesas y cómo Él puede hacer lo que parece imposible. También muestra que Dios utiliza a personas inesperadas, como Rahab, para cumplir su propósito. Número 4. La plaga de serpientes ardientes. La plaga de las serpientes ardientes es un evento que se relata en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Números, capítulo 21. Este episodio es un ejemplo de cómo Dios castigó a los israelitas en el desierto como consecuencia de su incredulidad y falta de fe. Este episodio tiene lugar mientras los israelitas están en el desierto, después de su liberación de la esclavitud en Egipto, pero antes de su entrada en la tierra prometida. Los israelitas habían experimentado varios milagros y señales de Dios, incluyendo la liberación a través del Mar Rojo y el maná que caía del cielo para alimentarlos. A pesar de los muchos signos y maravillas que habían presenciado, los israelitas continuamente murmuraban y se quejaban en el desierto. En Números 21, expresaron su descontento y falta de fe, criticando la comida, el maná, que Dios les proporcionaba y mostrando ingratitud. En respuesta a la incredulidad del pueblo, Dios envió serpientes venenosas entre ellos.
Estas serpientes mordieron a muchas personas, y el veneno causó la muerte a algunos israelitas. La aparición repentina de serpientes venenosas fue un castigo divino que llevó al pueblo a reconocer su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Los israelitas, afligidos por las serpientes y enfrentando la muerte, se dieron cuenta de su pecado y se volvieron hacia Moisés, pidiendo que intercediera ante Dios en su nombre. Reconocieron que habían pecado al dudar de Dios y al murmurar contra su provisión. Dios respondió al arrepentimiento del pueblo. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Aquellos que habían sido mordidos por serpientes venenosas podían mirar hacia la serpiente de bronce y serían sanados de sus heridas. Esto simbolizaba el acto de fe y arrepentimiento del pueblo al mirar hacia Dios para su sanación y perdón. La plaga de las serpientes ardientes es un recordatorio de que la incredulidad y la falta de fe tienen consecuencias. También destaca la importancia del arrepentimiento y la confianza en Dios como medio de restauración y salvación. Además, este relato tiene un paralelo en el Nuevo Testamento, donde Jesús se refiere a él como un tipo de su propia crucifixión, señalando que aquellos que miren hacia él con fe encontrarán la salvación espiritual. Juan 3, 14-15. Número 5. La prueba de Job. La historia de Job, que se encuentra en el libro de Job en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una de las historias más conmovedoras y profundas sobre la fe, el sufrimiento y la relación entre el ser humano y Dios. La prueba de Job es un relato que plantea preguntas fundamentales sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. Job era un hombre piadoso y próspero que vivía en la tierra de Az. La Biblia lo describe como alguien que temía a Dios y evitaba el mal. Tenía una familia amorosa y era rico en ganado y tierras. El libro de Job comienza con una conversación en los cielos entre Dios y Satanás. Satanás desafía la integridad de Job, afirmando que Job solo es piadoso porque ha sido bendecido con riquezas y prosperidad. Dios acepta el desafío y permite que Satanás someta a Job a pruebas severas, con la condición de que no se le quite la vida. Las pruebas que Job enfrenta son devastadoras. En un corto periodo de tiempo, pierde a sus hijos, sus propiedades y su salud. Primero, sus bueyes y asnos son robados, y sus siervos son asesinados. Luego, un fuego cae del cielo y consume a sus ovejas y pastores. Posteriormente, sus camellos son robados, y finalmente, un fuerte viento destruye la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Además de estas pérdidas materiales, Job es afligido con dolorosas úlceras en su cuerpo. La mayor parte del libro de Job presenta diálogos entre Job y tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes intentan consolarlo y explicar su sufrimiento. Sin embargo, sus palabras no satisfacen a Job, quien se lamenta y busca respuestas sobre por qué está sufriendo tanto a pesar de su vida piadosa. Job se siente abandonado por Dios y llega a cuestionar la justicia divina. Después de los diálogos con sus amigos, Dios finalmente responde a Job desde una tormenta. En su respuesta, Dios no da explicaciones directas sobre el sufrimiento de Job, sino que enfatiza su poder y sabiduría como creador del universo. Dios cuestiona a Job sobre su capacidad para comprender los misterios de la creación y la providencia divina. Job reconoce la limitación de su comprensión y se arrepiente de haber cuestionado a Dios. Después de que Job se humilla ante Dios, Dios restaura su fortuna y le da una familia nueva. Job recibe el doble de lo que había perdido en términos de ganado y riquezas.
Esta restauración muestra la misericordia y la gracia de Dios. La prueba de Job es una historia bíblica que aborda preguntas profundas sobre el sufrimiento humano, la fe, la humildad y la justicia divina. Esta historia continúa siendo una fuente de reflexión y consuelo para muchas personas que enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas. Número 6. La maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril es un episodio registrado en los Evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia y es un ejemplo de las enseñanzas de Jesús sobre la fe, la fructificación espiritual y las lecciones que podemos extraer de la parábola. Esta historia se encuentra en dos de los Evangelios sinópticos, Mateo 21, 18-22 y Marcos 11, 12-14. 20-25. Aquí, profundizaremos en su significado. El incidente de la maldición de la higuera estéril tuvo lugar en los días previos a la crucifixión de Jesús, durante su última visita a Jerusalén antes de su muerte. Durante ese tiempo, Jesús había entrado en Jerusalén aclamado como el Mesías, y su presencia había causado un gran revuelo entre la gente. El relato comienza cuando Jesús, hambriento en su camino a Jerusalén, ve una higuera a lo lejos. Sin embargo, cuando se acerca a ella buscando frutos, descubre que la higuera no tiene ningún higo, ya que no era la temporada adecuada para ellos. A pesar de esto, Jesús maldice la higuera, diciendo, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Marcos 11:14. Al día siguiente, los discípulos notan que la higuera se ha secado desde la raíz. Jesús les explica que si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas aún más grandes que secar una higuera. Esto se interpreta como un mensaje simbólico sobre la importancia de la fe y la conexión con la capacidad de hacer obras significativas. La maldición de la higuera estéril es un relato que enseña varias lecciones espirituales importantes. 1. La importancia de la fe. Sin duda, Jesús destaca la importancia de la fe como un componente fundamental de la vida cristiana. La fe en Dios y en sus promesas es esencial para la fructificación espiritual y el cumplimiento de la voluntad divina. 2. El llamado a la productividad espiritual. La higuera estéril, que no produce fruto, puede ser vista como una metáfora de la falta de fe y acción en la vida de alguien. Jesús nos insta a ser fructíferos en nuestras vidas espirituales, produciendo frutos que reflejen una fe genuina en Dios. 3. La importancia de la sincronización con la voluntad divina. La higuera no tenía frutos porque no era el momento adecuado para que los produjera. Esto nos recuerda que a veces nuestras expectativas pueden no estar alineadas con el plan de Dios. Es importante buscar y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. 4. El poder de la oración y la fe. Jesús destaca que la fe puede mover montañas y realizar cosas aparentemente imposibles. La fe en Dios y la oración son poderosas herramientas espirituales que pueden cambiar situaciones y traer transformación. Número 7. Ananías y Zafira. El episodio de Ananías y Zafira es un relato que se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículos 1 al 11. Este incidente es uno de los eventos más notorios en la iglesia primitiva y sirve como una advertencia sobre la hipocresía y la importancia de la sinceridad en la comunidad cristiana. El relato de Ananías y Zafira tiene lugar en Jerusalén, poco después del establecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Los creyentes compartían todo lo que tenían en común y brindaban apoyo a los necesitados.
La comunidad cristiana estaba unida y comprometida en vivir de acuerdo con los principios enseñados por Jesús y los apóstoles. Ananías y Zafira eran miembros de la comunidad cristiana que decidieron vender una propiedad y donar parte del dinero obtenido a la iglesia. Sin embargo, decidieron retener una parte del dinero para sí mismos mientras hacían creer a los demás que estaban donando la totalidad del producto de la venta. Este acto fue un acto de hipocresía y engaño, ya que pretendían recibir el reconocimiento y la alabanza de la comunidad sin ser sinceros en su contribución. Cuando Ananías llevó su parte de la ofrenda ante los apóstoles, Pedro, uno de los líderes de la iglesia, le confrontó sobre su engaño. Pedro preguntó por qué había mentido al Espíritu Santo y por qué había permitido que Satanás llenara su corazón para engañar a la comunidad. Pedro señaló que la propiedad y el dinero eran de su propiedad y que no estaban obligados a donar nada, pero que habían pecado al mentir sobre su acción caritativa. Tras ser confrontado por Pedro, Ananías cayó muerto en el acto, lo que provocó un gran temor en toda la comunidad. Alrededor de 3 horas después, Zafira llegó sin saber lo que le había sucedido a su esposo. Pedro le interrogó y le dio la oportunidad de confesar la verdad, pero Zafira también mintió y murió en el mismo lugar. El episodio de Ananías y Zafira es un recordatorio poderoso de la santidad y la sinceridad en la adoración y la vida cristiana. Enseña varias lecciones importantes. 1. La hipocresía y el engaño son inaceptables. Dios valora la sinceridad y la honestidad en nuestras relaciones con Él y los demás. La hipocresía y el engaño son pecados graves que pueden tener consecuencias serias. 2. El temor de Dios. La historia enfatiza el temor de Dios como un reconocimiento de su santidad y autoridad. Es un recordatorio de que nuestras acciones y motivaciones son conocidas por Dios. 3. El poder y la autoridad de los líderes espirituales. Pedro, como líder de la iglesia. En ese momento, actuó bajo la autoridad del Espíritu Santo para corregir el engaño en la comunidad. 4. La comunidad cristiana es un lugar de sinceridad y apoyo mutuo. Los primeros cristianos compartían todo lo que tenían en común y se apoyaban mutuamente. La historia de Ananías y Zafira enfatiza la importancia de mantener la integridad en la comunidad cristiana. Número 8. La caída de Herodes Agripa. La caída de Herodes Agripa y es un evento que se registra en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Versículos 20 a 23. Esta historia ofrece un ejemplo dramático de la soberanía divina y cómo Dios puede intervenir en la vida de las personas para manifestar su gloria y su justicia. Herodes Agripa y era un rey tetrarca judío que gobernaba sobre una parte del territorio de Israel en el primer siglo d.C. Era nieto de Herodes el Grande y fue conocido por su relación con la comunidad judía y su interacción con los primeros cristianos. El relato comienza con Herodes Agripa y, quien había apresado al apóstol Pedro en un intento de agradar a los líderes judíos que estaban en contra del crecimiento del cristianismo. Sin embargo, Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión por un ángel. Esto causó un gran asombro entre los creyentes. Luego, Herodes Agripa celebró una reunión en Cesarea. Durante esta reunión, el pueblo de Tiro y Sidón envió una delegación para ganarse su favor. El pueblo aclamó a Herodes Agripa y como un dios y no como un hombre. Esta adoración como un dios fue un acto de blasfemia, ya que ningún ser humano debe aceptar adoración divina.
El relato bíblico relata que inmediatamente después de que Herodes Agripa y aceptó la adoración divina, un ángel del Señor lo golpeó y fue consumido por gusanos, muriendo en agonía. La Biblia describe que un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y fue comido de gusanos, y expiró. Hechos 12:23. La caída de Herodes Agripa y es un ejemplo impactante de la justicia divina. Algunas lecciones espirituales que podemos extraer de este relato incluyen: 1. La soberanía de Dios. El relato enfatiza la soberanía de Dios sobre la vida de las personas y su capacidad para intervenir en situaciones humanas para manifestar su gloria y justicia. 2. La importancia de dar la gloria a Dios. La historia muestra la gravedad de recibir adoración que pertenece solo a Dios y la importancia de darle la gloria a Dios en lugar de atribuirla a los seres humanos. 3. La fe en Dios en medio de la persecución, a pesar de la persecución que enfrentaban. Los primeros cristianos, su fe y confianza en Dios les permitieron ver milagros y superar obstáculos. 4. El poder de la oración. Este episodio ocurre en el contexto de la oración constante de la comunidad cristiana por Pedro mientras estaba en prisión. La liberación milagrosa de Pedro muestra el poder de la oración. Castigos y juicios proféticos. Número 9. La Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un concepto apocalíptico que se encuentra en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, y es parte de la teología escatológica cristiana. Este periodo se caracteriza por ser un tiempo de juicio global sin precedentes que culmina en la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La idea de la Gran Tribulación se basa en diversas profecías contenidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque se menciona de manera más prominente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Estas profecías describen un periodo de sufrimiento y aflicción inmenso que afectará a toda la humanidad en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Aunque las interpretaciones pueden variar entre las diferentes corrientes del cristianismo, algunas características comunes de la Gran Tribulación incluyen: 1. Juicio divino. La Gran Tribulación se considera un periodo en el que Dios ejecuta juicio sobre la humanidad por su pecado y rebelión contra él. Se asocia con una serie de cataclismos naturales y desastres, así como con eventos sobrenaturales. 2. Persecución de los creyentes. Se profetiza que durante este tiempo, los cristianos serán perseguidos y enfrentarán una gran presión para renunciar a su fe. Algunas interpretaciones sugieren que habrá un sistema global que buscará suprimir y erradicar el cristianismo. 3. Líder mundial carismático. En el libro de Apocalipsis, se menciona a un líder mundial carismático y maligno conocido como el Anticristo o la Bestia. Este líder engañará a muchas personas y desempeñará un papel central en la Gran Tribulación. 4. Cataclismos y desastres naturales. Las profecías hablan de terremotos, plagas, hambrunas, guerras y otros eventos catastróficos que afectarán a la tierra durante este tiempo. 5. Duración incierta. La duración exacta de la Gran Tribulación no está especificada en la Biblia, y las interpretaciones varían. Algunos creen que durará 7 años, basados en una interpretación de las 70 semanas de Daniel, mientras que otros no hacen hincapié en un periodo de tiempo específico. Según la teología cristiana, la Gran Tribulación culmina con el regreso triunfal de Jesucristo. Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores para poner fin al sufrimiento
y establecer su reino eterno de paz y justicia en la tierra. Es importante destacar que las interpretaciones de la Gran Tribulación pueden variar según las denominaciones y las corrientes teológicas dentro del cristianismo. Algunos creen en un arrebatamiento pretribulacional, donde los creyentes serán llevados al cielo antes de la Gran Tribulación, mientras que otros sostienen un arrebatamiento post-tribulacional, donde los creyentes pasarán por parte o toda la tribulación antes del retorno de Cristo. Número 10. El juicio final. El juicio final, también conocido como el día del juicio o el día del Señor, es un concepto importante en la teología cristiana que se encuentra en varios libros de la Biblia, siendo el libro de Apocalipsis uno de los más destacados en describir este evento. El juicio final es la culminación del plan divino de Dios para la humanidad y es un tema que abarca muchas interpretaciones y creencias teológicas. El libro del Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y contiene una serie de visiones proféticas reveladas a Juan, un discípulo de Jesús, mientras estaba en la isla de Patmos. A lo largo del libro, se describe el juicio final como una parte integral del plan divino para la restauración y el juicio. Algunos de los elementos clave del juicio final según el Apocalipsis incluyen: 1. La segunda venida de Cristo. El juicio final comienza con la segunda venida de Jesucristo, quien regresa de manera triunfal y majestuosa como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 2. El libro de la vida. En el juicio final, se menciona un libro de la vida en el que están inscritos los nombres de los creyentes que serán salvados. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro serán juzgados y condenados. 3. La resurrección de los muertos. El Apocalipsis habla de la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los impíos. Los justos resucitarán para la vida eterna, mientras que los impíos resucitarán para ser juzgados. 4. El juicio final en el trono blanco. En Apocalipsis 20, 11-15, se describe una escena en la que aparece un gran trono blanco, y el juicio se lleva a cabo delante de Dios. Los muertos son juzgados según sus obras y aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego, que representa la condenación eterna. El juicio final en el libro del Apocalipsis tiene varias implicaciones teológicas y lecciones espirituales. 1. La justicia de Dios. El juicio final representa la justicia de Dios al rendir cuentas a cada individuo según sus acciones y decisiones en la vida. 2. La esperanza cristiana. Para los creyentes, el juicio final es una fuente de esperanza, ya que representa la promesa de la vida eterna y la recompensa por su fe y obediencia. 3. El llamado al arrepentimiento. El juicio final también es un llamado a la humanidad a arrepentirse de sus pecados y a aceptar la gracia y la salvación de Dios a través de Jesucristo. 4. La condenación para los impenitentes. El juicio final también enfatiza la realidad de la condenación eterna para aquellos que rechazan a Dios y persisten en la maldad. Es importante destacar que las interpretaciones y creencias sobre el juicio final pueden variar entre las diferentes denominaciones cristianas. Algunos creen en un juicio final único e inmediato, mientras que otros tienen una visión más simbólica o alegórica de este evento. En cualquier caso, el juicio final es un tema fundamental en la teología cristiana que aborda la justicia divina y el destino eterno de la humanidad. Número 11. La Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel se encuentra en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento de la Biblia, en los capítulos 11, versículos 1 al 9.
Es un relato que ofrece una explicación teológica sobre la diversidad de lenguas y la dispersión de las personas por todo el mundo. La historia de la Torre de Babel ocurre después del diluvio universal, cuando Noé y su familia fueron los únicos supervivientes y se repobló la tierra. En ese momento, toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía en una sola área geográfica. La historia comienza con la humanidad, que se había multiplicado y se había asentado en la llanura de Saíner, posiblemente la región de Babilonia. La gente tenía la ambición de construir una gran ciudad con una torre que alcanzara los cielos. Su objetivo principal era hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Dios, sin embargo, consideró la ambición de la humanidad como un acto de orgullo y desobediencia. En Génesis 11, 5-6, se dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y declaró: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Como resultado de la intervención divina, Dios confundió el lenguaje de la humanidad. En un instante, las personas que antes hablaban el mismo idioma comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Esto llevó a la confusión y la incapacidad de comunicarse entre sí. Debido a la confusión de lenguas, la gente no pudo continuar trabajando en la torre ni comunicarse eficazmente. En consecuencia, se dispersaron por toda la tierra, formando diferentes grupos étnicos y culturas. La ciudad inacabada fue llamada Babel, que significa confusión en referencia al evento que tuvo lugar allí. La historia de la Torre de Babel lleva consigo varias lecciones espirituales importantes. 1. La soberanía de Dios. La historia destaca la soberanía de Dios sobre la humanidad y su capacidad para intervenir en los asuntos humanos según su voluntad. 2. El peligro del orgullo y la ambición desmedida. La ambición de la humanidad de construir una torre hasta el cielo se consideró un acto de orgullo y desobediencia. Esta historia advierte sobre los peligros de la arrogancia y la exaltación propia. 3. La diversidad cultural y lingüística. La confusión de lenguas resultante de la historia es vista como la causa de la diversidad de idiomas y culturas en el mundo. Esto subraya la idea de que la diversidad es parte del plan divino. 4. La importancia de la obediencia a Dios. La historia sugiere que obedecer los mandamientos y la voluntad de Dios es fundamental para vivir en armonía con Él y con los demás. Número 12. La lepra de Miriam. El incidente de la lepra de Miriam se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Números, capítulo 12. Esta historia es un ejemplo de la forma en que Dios actuó para defender la autoridad y el llamado de Moisés como líder del pueblo de Israel y también para enseñar lecciones sobre la importancia de la sumisión y el respeto a la autoridad divinamente establecida. En este punto de la historia, los israelitas han salido de la esclavitud en Egipto y están en el desierto, en su camino hacia la tierra prometida. Moisés ha sido designado por Dios como el líder y el profeta a través del cual Dios se comunica con el pueblo. Miriam y Aarón, hermana y hermano de Moisés respectivamente, también son líderes reconocidos en la comunidad. Números 12 comienza con Miriam y Aarón criticando a Moisés por su matrimonio con una mujer cusita, lo que desencadena una discusión sobre la autoridad de Moisés.
Ellos cuestionan por qué Moisés es el único que recibe revelaciones divinas y argumentan que ellos también son profetas y merecen igual reconocimiento. Dios responde inmediatamente a la crítica de Miriam y Aarón. La Biblia relata que Dios llamó a los 3 hermanos a la tienda de reunión, donde Dios descendió en una nube. Entonces, Dios afirmó la singularidad de Moisés como profeta y líder, declarando: Si hay un profeta entre ustedes, en visión me daré a conocer a él, en sueños hablaré con él. No es así con mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, claramente y no en enigmas, y él ve la apariencia de Jehová. Números 12, 6-8. Después de esta declaración divina, la ira de Dios se encendió contra Miriam y Aarón por su rebelión y crítica a Moisés. Dios castigó a Miriam con lepra, cubriendo su piel con la enfermedad. Aarón, aunque también estaba involucrado en la crítica, no fue afectado de la misma manera. Aarón reconoció su pecado y suplicó a Moisés para que intercediera ante Dios en favor de Miriam. Moisés oró a Dios en nombre de Miriam, pidiendo su sanación. Dios escuchó la oración de Moisés y sanó a Miriam después de que ella fuera separada del campamento durante 7 días. Número 13. La caída de Lucifer y sus ángeles rebeldes. La historia de la caída de Lucifer y sus ángeles rebeldes es un tema que ha sido objeto de interpretación y debate en la tradición religiosa cristiana a lo largo de los siglos. Aunque no se describe de manera explícita en la Biblia en un solo pasaje específico. La mayoría de las referencias a este evento se basan en interpretaciones de pasajes bíblicos dispersos, como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-19, que se han asociado con la figura de Lucifer o el lucero de la mañana. Isaías 14, 12-15. Este pasaje es a menudo citado en relación con la caída de Lucifer. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, 12-19. Estos versículos se dirigen a un ser que se asocia con el rey de Tiro, pero que incluye descripciones que algunos han interpretado como referencias a un ser celestial caído. Se menciona su belleza y sabiduría, pero también su orgullo y rebelión contra Dios. A pesar de la falta de un relato detallado en la Biblia, la tradición cristiana ha desarrollado una narrativa en torno a la caída de Lucifer y sus ángeles rebeldes. Según esta tradición, Lucifer era un ángel creado por Dios que se volvió orgulloso y ambicioso, deseando igualar su posición con la de Dios. Su rebelión llevó a una guerra en el cielo, y él y sus seguidores fueron arrojados del cielo a la tierra. La historia de la caída de Lucifer y sus ángeles rebeldes plantea varias cuestiones teológicas y morales. 1. El pecado y la rebelión. La caída de Lucifer ilustra la idea del pecado original y la rebelión contra la voluntad de Dios, lo que lleva a la separación de Dios. 2. La naturaleza del mal. La historia de Lucifer y sus ángeles rebeldes plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y cómo puede surgir incluso entre seres creados por Dios. 3. La consecuencia del orgullo. Se destaca la peligrosidad del orgullo y la ambición desmedida,
que pueden llevar a la separación de Dios y a la caída. 4. El papel de la redención. La caída de Lucifer también arroja luz sobre la necesidad de la redención y la gracia divina para restaurar la relación entre Dios y la humanidad caída. Es importante destacar que las interpretaciones de esta tradición pueden variar entre diferentes denominaciones cristianas y escuelas de pensamiento. Algunos consideran esta historia como una alegoría que enseña lecciones morales y teológicas, mientras que otros la toman más literalmente. En cualquier caso, la caída de Lucifer y sus ángeles rebeldes sigue siendo un tema de interés y reflexión en la teología cristiana. Si te ha gustado este video y te ha resultado interesante, te invito a darle like y a compartirlo con amigos y familiares. No olvides suscribirte para recibir más contenido relacionado con la espiritualidad, la historia y la fe. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima.